Entonces, el tema de este video, ¿cierto? Para el grupo de señales y sistemas nocturno es, o arranca con señales par e impar. ¿A qué hace referencia esto de par e impar? Entonces, las señales pares o impares son nada más y nada menos que una forma de anticiparse a unos comportamientos específicos de señales que al reflejarse con respecto al eje Y, cambian de signo o no lo cambian. ¿Qué es eso? Por ejemplo, recuerden que cualquier número, ¿listo? Cualquier número elevado al cuadrado, ¿cierto? Ese es un número, ¿no? Es mayor o igual a 0, siempre y cuando el número sea real, ¿no? Cualquier número real elevado al cuadrado me da mayor o igual a 0. Eso es lo que yo llamo función par. Y cualquier función que sea igualada o sea elevada a un número impar, ¿cierto? Pues me va a dar el signo que tenga. Si f de t es positiva, ¿listo? Tendré dos casos. Si f de t es positiva, f al cubo de t es positiva. Pero si f de t es negativa, pues me va a dar negativo. ¿Listo? Menos por menos da más, esa es la parte par, y menos por menos da más, por menos da menos, que sería la parte impar. En función de eso, pues nosotros definimos las señales pares como aquellas señales en donde f de t, perdón, f de menos t, ¿cierto? Que sería la complementaria acá, es igual a menos, perdón, a más f de t. Y definimos las señales impares como f de menos t igual a menos f de t. Ustedes dicen, ¿cómo así? Esto suena abstracto, es un poco complicado, pero aunque no lo crean, no lo es tanto. De forma gráfica, que es más sencillo de entender. Si ustedes tuviesen una señal en donde no importa cuál sea el valor del tiempo, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, no importa cuál sea el valor del tiempo, ¿listo? La altura en 1 es igual a la altura en menos 1, la altura en 2 es igual a la altura en menos 2, la altura en 3 es igual a la altura en menos 3, ¿cierto? Y ustedes dijesen que eso fuese continuo, supongan que tiene una línea que los une. ¿Listo? Observen que la parte izquierda, la que está al lado, que sería la de f de menos t, esto sería f de menos t, ¿listo? Todo esto es exactamente igual a f de t, que serían los valores positivos. Es decir, para los test positivos y para los test negativos, la forma es exactamente igual. A esto le llamo función par. Hice un comportamiento específico que cuando vayamos a utilizar transformadas, como la transformada de Fourier, la serie de Fourier, que ustedes seguramente ya conocen, y la transformada de Laplace, pues es importante para algunos casos específicos. Es importante que lo tengan en cuenta. Y la señal impar será aquella donde, por ejemplo, yo tuviese esos mismos valores en f de 1, f de 2 y f de 3, pero cuando yo la voy a mirar, independiente de la ecuación que me dé, los resultados es que en f de menos 1 me da esto, en f de menos 2 me da esto, y en f de menos 3 me da esto. Si eso lo tengo así, observen la envolvente, aunque no sea tan evidente. La envolvente me da que la forma es la misma, ¿cierto? La forma, entre comillas, es la misma. Esta forma que es f de t es la misma pero positiva, mientras que esta forma que está en la parte izquierda, que es negativa, ¿cierto? O es exactamente la forma negativa de la que está a la derecha. Esta señal que ustedes ven efectivamente a la izquierda se llama impar. Solo aplica para funciones específicas.
Es decir, pueden existir señales que no tengan ni forma par ni forma impar. ¿Sí? Una señal cualquiera, donde sea, por ejemplo, a la derecha una cosa y a la izquierda otra cosa, pero no se parecen en nada. Cuando esas no se parecen en nada, pues ni es par ni es impar. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas? Pues un ejemplo de estas señales par e impar, o el ejemplo más típico que nosotros conocemos de las señales par e impar, es precisamente la función seno y la función coseno. Observen la función y les voy solamente a graficar. Yo supongo que ustedes conocen cómo trabaja la función seno. Los voy a graficar de forma continua y de forma discreta. Entonces, bien sea t o bien sea n, y aquí vamos a tener bien sea f de t o bien sea f de n. Si fuese la forma continua, nosotros diríamos que la función seno arranca en 0, perdón, para que me quede en color específico, arranca en 0 y tiene un periodo, ¿cierto?, que es múltiplo de pi y 2pi. Y en la parte izquierda va así, ¿vale? Les pregunto, entonces, Naila, ¿esa función seno es par o impar? Sería impar. ¿Impar? Sí. Listo, pues efectivamente, miren la reflexión acá. La altura de esta es 1. ¿Cuándo este vale? Pi medios. Cuando este vale menos pi medios, la altura es menos 1. Y así sucesivamente se repite. Entonces aquí estoy cumpliendo, ¿cierto? Que la que está en azul voy a colocarla en el mismo valor. F de menos t, es decir, cuando t vale menos pi medios, miren, es igual a la negativa de su altura. Lo que dice ahí que es que en la función impar, cuando le cambio el signo al tiempo, él me cambia el signo a la altura. ¿Bien? Ahora coloquemos la función coseno. La función coseno hagámosla en verde. Pues la función coseno hace esto, ¿cierto? Sí, por pi medios, ¿cierto? Y vuelve y sube hasta pi. Voy a colocarle aquí 3 pi medios. ¿Listo? Y vuelve a subir al valor. ¿No? 3 pi. Y sube y vuelve a colocar al valor. Entonces, en ese orden de ideas, con la sola vista de la gráfica, Davidson o Davidson, no sé cómo sea, la verdad, esa función, ¿es par o impar? Impar. ¿Qué dicen los demás, Laura? Par. Par. Obsérvenlo. Esa es una función par, profe. Obsérvenlo perfectamente, miren lo que dice. F, voy a colocarlo aquí, de pi. Cuando t vale pi, la altura es menos 1. Cuando t vale menos pi, la altura también es menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que independiente de cuál sea el signo que yo tenga aquí, siempre voy a obtener la misma altura. ¿Listo? Independiente de cómo me va el tiempo, voy a obtener la misma altura. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tengo? Que las funciones pares son aquellas en las cuales, independiente de cuál sea el tiempo, la reflexión con respecto al eje Y, ¿listo? O al eje vertical, no lo llamamos eje Y, al eje de las ordenadas, o al eje vertical, es idéntica. Observen la función par que acabo de hacer. Entonces, lo que está en amarillo es la reflexión de lo que está en verde. La pregunta es, ¿lo que está a la derecha es lo mismo que está a la izquierda? Sí. En términos matemáticos, ¿qué significa eso? Que si yo invierto el tiempo, no me va a cambiar la altura. Ahora, si yo lo que coloco es el que está en azul comparado con el que está en morado, yo lo que digo es que el que está en morado es el inverso en altura del que está en azul. Y eso significa que cuando cambie el tiempo, le invierte el signo la altura. Entonces, de aquí sacamos la conclusión de que el seno de t o seno de n, ¿cierto?
y que el coseno de t o el coseno de n son impar la función seno y par la función coseno. Espero que el ejercicio haya servido aproximadamente. Eso hay muchas funciones que pudiesen seguidamente o cumplir con esta normativa, así que no tendríamos ningún inconveniente con poder trabajarlo de manera sencilla, incluso de manera gráfica, porque de manera gráfica es que nosotros por lo general tomamos este tipo de señales y con la ayuda de un programa como MATLAB, que ahora nos trabaja enormemente, pues lo único que tenemos que aprender o identificar es el concepto. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí de las señales pares e impares? Pudiesen reflejarse de forma continua, de forma discreta igual. Imagínense que yo quiero discretizar eso. Y recuerden que discretizar es disparar un delta, bueno, que no lo habíamos visto todavía. Hacer una toma de una muestra en un determinado punto. Supongamos que esta es la muestra número 1. Entonces, si yo quisiese tomar la muestra menos 1, es decir, una en el pasado, y la comparara, su altura es la misma, función par. Pero, si yo tomase en la parte discreta una muestra en la número 2, ¿listo? La muestra número 2, y yo tomase una altura A, pues yo me doy cuenta que cuando tome la muestra número 2, voy a tener una altura menos A. Eso significa que en tiempo discreto también pudiese tener, evidentemente, la definición de esas señales continuas o de esas señales discretas. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Es muy sencillo, ¿no? Esto es repaso prácticamente de lo que ya hemos visto. Como hay tantas variaciones, ¿cierto? Hay con pares, impares, continuas, discretas, pues vamos a agregarle una más. Y esa caracterización más se va a llamar señales periódicas. Tal vez es súper común para nosotros, ¿no? Las señales periódicas son tal vez las más comunes y me gustaría, por ejemplo, Marcela, que me definieras matemáticamente qué es una señal periódica. Marcela. John, definamos una señal periódica. Angélica, definamos una señal periódica. Adrián, regáleme un ejemplo de una señal periódica. Profe, pues una señal periódica es la que se repite continuamente, o sea, la que se repite con la misma, el mismo periodo. Sí, más o menos. La onda seno puede ser ejemplo. Por ejemplo, la onda sinusoidal es una señal periódica. Ahí está prácticamente la definición. Y es exactamente lo que dice Marcela, pero definido de una forma un poco más formal. ¿Y qué es eso? Pues es una señal, ¿cierto? Donde yo tengo acotado el tiempo y esa señal se repite cada cierto tiempo y ese tiempo en el que se repite lo llamo periodo. ¿Lo observa? En términos continuos pudiese definirla de esta manera o en términos discretos donde x de n es exactamente la misma x de n más el periodo, que en mi caso pues cambia única y exclusivamente de letra. Donde el periodo en número de muestras es n. Este es el periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo tiempos continuos, el periodo por lo general da en segundos, milisegundos, pero cuando yo lo tengo en tiempo discreto va en número de muestras. Y ustedes saben que ese número de muestras multiplicado por el tiempo de muestreo, pues evidentemente tendería a hacer convergencia hacia la señal continua. ¿Listo hasta ahí? Esa definición es muy sencilla, ¿no? Y por ejemplo, la figura más simple que nosotros tenemos, esto de una señal periódica puede ser una señal sinusoidal. Sin embargo, intentemos cambiar la forma sinusoidal. Voy a entregar nuevamente la función del pulso que tenía hace un momento y voy a colocar, ¿cierto? Una función de pulso, donde por ejemplo, si aquí la tomáramos de forma periódica,
Bueno, ahí intentaré hacer lo mejor que pueda con el dibujo, ¿no? Tal vez el de la izquierda me quedó ligeramente pequeño. Esto, supongan que ustedes tienen esto. Esto, y que aquí nuevamente les va a quedar esto. Y yo digo aproximadamente, ¿cierto? Como está diseñada o hecha a mano, esta señal es periódica. ¿Dónde arranca el periodo? ¿Cada cuánto se repite la señal? Entonces, el periodo es cada cuánto se repite la señal. Obsérvenlo. Pudiesen medirlo acá, ¿sí? Esa es la típica medición de crestas, picos, valles, ¿cierto? Y este es el periodo. ¿Cada cuánto se repite? No cada cuánto hay señal, no, cada cuánto se repite. Y efectivamente nosotros podríamos decir en términos, por ejemplo, de tiempos continuos, que este punto lo pudiésemos llamar x de t, esta va a ser x de 1, de un segundo, por ejemplo, y este de acá pudiese ser x de 10, lo que quiere decir que el periodo es x es 10 menos 1. ¿Listo? Entonces, la distancia que hay entre 1 y 10 efectivamente son 9 unidades, y ahí decimos que es 9 segundos. Si el periodo de muestreo fuese un segundo, pues serían 9 unidades. Bien, hasta ahí. De forma discreta, nosotros pudiésemos tomar, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Valiendo la redundancia, nosotros decimos que, supongan que tenemos nuestro eje, esto, n, nuestro eje x de n, y vamos a tener una señal de bits. Entonces nosotros pudiésemos tener esta señal de bits. Entonces, 1, 0, o menos 1, 1, 1, aunque me quedó aquí un poquito de corrido, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Pregunta. Sebastián Ávila, ¿cuál es el periodo de esa señal? Si esto es discreto. ¿Cuál es el periodo de esa señal? ¿Cuántas muestras, Angélica? 12, profe. Como N 12 muestras. es igual a 12, 12. dice Angélica. Profe, pero creo que eso no tiene 4. periodo. 4, no tiene periodo. Otros dicen que no tienen periodo. Sebastián. No sabría muy bien, profe. ¿Listo? Creo que me inclinaría más por el 12. Listo. Entonces, recuerden, este quiere decir que tomó, la primera respuesta fue que tomó todas las muestras y me dijo ese es el periodo. Evidentemente puede que no lo tenga bien graficado, pero para mí está en la misma altura. ¿Bien? Si está en la misma altura, observen lo que voy a hacer. El periodo sería 1. Bueno, No, porque tengo señales arriba y señales abajo, no puede ser 1. Miren el entre periodo, 1 menos 1. mírenlo. Primera muestra. Profe, y las de arriba también todas son iguales, ¿sí? Sí, mírenlas. Sí, señor, por eso dije que eran bits. Ah, es que ese es el detalle. Miren el segundo. ¿Lo observan? Miren el rojo el tercero. Y de última, miren el cuarto. ¿Cuál es el periodo de la señal? 4. ¿4? ¿No? ¿Cuántas muestras ves por periodo? Profe, 6. ¿Ves Ah, 6 no. muestras? 1, 2. 3. 3 muestras. ¿Listo? Sí, Entonces, 3. es importante que tengamos en cuenta eso, porque la definición de periodo precisamente me dice el número mínimo de repetición. O sea, para que la señal se repita. En mi caso, el número mínimo de repetición, mírenlo, es 3 muestras. Entonces, de forma discreta, mi periodo es 3 muestras.
Si fuese lógicamente acotado en el tiempo en milisegundos, pues yo diría, pues lo que equivalen a milisegundos esas 3 muestras. Si la distancia en el periodo de muestreo, es decir, entre muestra y muestra, supongamos que fuese 2 milisegundos, pues nosotros decimos que el periodo en tiempo me da, de acá a aquí hay 2, mírenlo. De aquí a aquí hay otros 2, y de aquí a aquí hay otros 2. 6 milisegundos, que es lo mismo que el tiempo de muestreo, perdón, la nomenclatura, multiplicado por el número de muestras. Esto debería tender a ser convergente. Sin embargo, de manera discreta, por lo general, lo manejamos por muestras y de manera continua, por lo general, lo manejamos en función absoluta o función del tiempo. ¿Claro hasta ahí? Profe, no ¿Podría? entendí por qué 3, qué pena. Porque es cada cuánto se repite. Mira, estoy aquí. ¿Cuántas muestras tiene que pasar para que de aquí a aquí hay una muestra? Perdón. Sí. De aquí a aquí hay una muestra. De aquí a aquí hay 2 muestras. De aquí a aquí hay 3 muestras. Y vuelve a empezar. Ay, se repite lo Sí, mismo. es la Ah, ok. distancia. Miremoslo en la anterior gráfica. Mira, es desde que arranca y vuelve a arrancar. Ah, Desde listo. que va en el pico y vuelve a hacer el pico. Por eso son 3 muestras. ¿Vale? Ok. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, una vez tenemos eso, por ejemplo, hagamos otro ejemplo que no sea, o hagamos otro ejercicio que no sea tan evidente. Observen este. Estos ejercicios o este ejercicio que voy a colocar a continuación no es muy evidente cuando yo tengo señales sinusoidales. Entonces, miren, lo voy a colocar de una vez para que ustedes miren el periodo. Entonces, supongan que traigo una señal que arranca aquí, cambiamos el color, que arranca en 0, hace un periodo y finaliza acá, en 45 grados. ¿Listo? Luego, mírenla, no es continua. ¿Listo? Ella vuelve y arranca, hace su periodo y termina acá. Luego, hace su periodo, sube y vuelve y termina acá. Y enseguida, hace su periodo, sube y termina acá. Observen el periodo de eso. Si nosotros dijésemos, ¿cierto? Evidentemente que aquí hay una unidad de tiempo entre este valor y este valor, nosotros pudiésemos definir el periodo en unidades absolutas, es decir, milisegundos, microsegundos, etcétera, etcétera. Esta por lo general, estos fenómenos que ustedes observan de cambio de un lado al otro se conocen como movimientos de fase. Mira, aquí hay un movimiento de fase, aquí hay un movimiento de fase, aquí hay un movimiento de fase y aquí seguramente cuando arranque el movimiento de fase. Sin embargo, la señal sigue siendo periódica. ¿Por qué? Nuevamente, porque nosotros en el tiempo continuo decimos que esa señal es la misma cuando yo le coloco el tiempo mínimo. Y en términos discretos, sigo diciendo que esta señal es la misma en términos de muestras. ¿Bien? Discreta, continua. ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Esto? Pues efectivamente, entonces, esos conceptos nos van a llevar a poder identificar de manera sencilla, por ejemplo, en un software como MATLAB, cuando una señal es par, cuando una señal es impar, cuando una señal es periódica, cuando una señal no es periódica, ¿listo? Porque evidentemente las que no son periódicas, pues serán aperiódicas. Ejemplos típicos de esas señales aperiódicas, y ustedes los conocen verdaderamente bien. Las primeras señales aperiódicas que ustedes conocen y que son importantes en lo que tiene que ver con el tratado con señales son las señales de tipo exponencial. ¿Cierto? Tan de moda hoy en día, Laura. Laura, ¿por qué las señales exponenciales están tan de moda hoy en día? No sé, profe. No, eso lo dicen todos los días, ¿no, Angélica?
Por lo del COVID, profe. Correcto, ¿cierto? Estamos modelando un COVID que depende de una señal exponencial. Y ustedes dirán, pero ¿por qué lo modelamos así? Por una simple y sencilla razón. Todas las ecuaciones diferenciales que ustedes conozcan, por lo general, tienen solución mediante la utilización de señales exponenciales. Es decir, la señal exponencial tiene unas características propias que la hacen única. ¿Cuáles características? Entonces, la primera, la multiplicación de exponenciales con diferente exponente es una exponencial. ¿Cierto que sí? Esa es una de las cosas típicas que nosotros conocemos de las señales exponenciales. ¿Listo? El exponencial como tal es un número que se va elevando a un exponente. Entonces, e a la 1, si ustedes lo observan por allá, les da aproximadamente 2.71. E al cuadrado, 7. No sé, no lo tengo específico. E a la 3, entonces tiene un factor de crecimiento de 2.7 veces. ¿Cómo encontrar esa señal exponencial? Pues ustedes tienen que remitirse a todos sus conceptos matemáticos antiguos, en el que por allá con un límite que tiende a cero o que tiende al infinito, dependiendo de cómo lo toman, ustedes pueden definir una señal exponencial. Segunda característica fundamental de las señales exponenciales: la derivada de una señal exponencial con respecto al tiempo es igual a la misma señal exponencial multiplicada por un factor. ¿Listo? Es decir, que prácticamente podríamos decir que las señales exponenciales, gracias a su comportamiento como ella misma, pues pueden convertir una ecuación que nosotros llamaríamos diferencial en una ecuación algebraica. Tercera característica, la integral de una señal exponencial pues es prácticamente ella misma. Solamente multiplicada por un factor que nuevamente me convierte una integral en una ecuación algebraica. Miren esas características tan importantes que tienen esas señales exponenciales. Y es que prácticamente son inmunes a las diferencias, a las derivadas. Evidentemente también son inmunes a las integrales. Y además el resultado de su multiplicación pues es una exponencial o me entrega una señal del mismo tipo. Esto es muy utilizado por ustedes y lo vienen utilizando, sobre todo cuando las exponenciales son complejas. Pero arranquemos con las exponenciales reales. Las exponenciales reales, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que si A es real, E a la AT es una señal exponencial real. Por lo general, ella nunca está sola. Viene acompañada por una constante, vamos a colocarle C, donde nosotros decimos que C es la constante de amplitud de esa exponencial. ¿Listo? Entonces, caracterizamos esto como una constante de amplitud. Caracterizamos esto como la potencia, ¿cierto? O el exponente de esa exponencial, valga la redundancia, sin olvidar que E es 2.71. No lo olviden, E es 2.71. Entonces, tantas veces como quiera elevar ese 2.71. ¿Claro hasta ahí? Si eso es cierto, pues eso va a tener una gráfica específica. Y es que si A es positivo, ustedes van a encontrar que E a la AT crece. Ya las vamos a graficar. Y que si A es negativo, incluso C, bueno, dejémoslo en negativo, únicamente, para que podamos separar el caso, la señal decrece. Y que si A es igual a 0, esto es una constante. Y la constante es 0. ¿Listo? Es importante que ustedes tengan esas características muy claras.
¿Y cuál es su forma? Pues evidentemente cuando ustedes se van a observar la forma y la reemplazan en un instrumento como MATLAB, en una calculadora, en una regla Excel, etcétera, etcétera, en un cuadro Excel, pues ustedes van a encontrar lo siguiente. Entonces, supongan que A es mayor a 0, en azul. Si A es mayor que 0, en azul, nosotros vamos a tener evidentemente que realizar lo siguiente. Supongan que aquí tenemos la gráfica. La vamos a hacer tanto para el tiempo continuo como para el tiempo discreto en uno solo. Y vamos a tener aquí f de t. Supongan que si A es mayor que 0, pues evidentemente f de t, esto tenderá a crecer. Entonces evaluemos ese f de t como e a la t. ¿Listo? Si quieren pueden colocar la constante o vamos a dejar la constante en 1, para que solamente nos preocupemos por su forma. Si A vale 0, no tenemos nada que hacer. Si A es mayor que 0, entonces empezamos a mover el tiempo. Entonces, cuando el tiempo vale 0, e a la A por 0 vale 1. Hagámoslo más abajo. ¿Listo? Por beneficio solamente de la gráfica. Por acá. Supongan que ahí queda la unidad de la gráfica que yo estoy intentando hacer. Entonces, cuando t vale 0, este vale 1. Cuando t para los negativos vale menos 1, esto me quedaría e a la menos t. Eso es lo mismo que 1 sobre e a la t. Coloquémoslo para que nos quede más fácil, no de forma general, sino que si t es igual a menos 1, esto me va a quedar, perdón, e a la menos a igual a 1 sobre e a la a, que evidentemente ya dijimos que tiene unos valores mayores a 0. ¿Listo? Entonces, si eso es mayor a 0, si a es mayor a 0, este valor es una potencia. ¿Listo? Entonces él va a tender a 1 sobre 2,71 elevado a la a. Como a es mayor a 0, ese valor va a tender a crecer. ¿Listo? Siempre y cuando, lógicamente, ustedes tengan un valor de a definido mayor a 1. Supongamos que siempre es mayor a 1. Entonces, al final de cuentas les va a dar un valor más pequeño. Si lo colocan a la izquierda, más pequeño, lo pueden observar con alguna calculadora o una herramienta gráfica, la que ustedes quieran. Y hacia la izquierda, él decrece. Pero hacia la derecha, él va a crecer, mira, 2,71. Luego, e al cuadrado, luego e a la 3, y así sucesivamente. Cuando ustedes unen los puntos en azul, voy a hacerla nuevamente pues para ser congruente con la gráfica, ustedes van a encontrar una gráfica que en menos infinito es 0 y empieza a decrecer. Muy de moda, ¿no? Ahí tenemos la curva. Y recuerden, nuevamente, es la solución de ecuaciones diferenciales, porque cuando yo coloco todo en términos de exponenciales, pues la solución de mi ecuación diferencial es súper sencilla. Pero ahora supongan en color morado que A es menor a 0. Si A es menor a 0, quiere decir que aunque este valor en 0 sea el mismo, porque es donde se van a cruzar las dos, cuando ella empiece, incluso por inversión del tiempo, esto en los valores negativos es muy grande y en los valores positivos es muy pequeña. ¿Listo? Esa exponencial tiende a decrecer y esto en términos de sistemas o de señales generales es muy importante para nosotros. ¿Por qué es muy importante para nosotros? Porque esto que está en morado me permite decir que son sistemas que tienen una potencia y una energía acotada. ¿Qué quiere decir? Que por más que ustedes intenten, en función del tiempo, la energía se les va a agotar. ¿Cierto? Va perdiendo cada vez el sistema o la señal, va mostrando una pérdida de energía. Y si esa pérdida de energía pues va tendiendo a 0, eso evidentemente me da una tranquilidad. ¿Por qué me da una tranquilidad? Supongan que ustedes tienen un resorte, ¿cierto? El amortiguador del carro, de la moto, lo que ustedes tengan de la bicicleta. El amortiguador de la bicicleta toma un hueco, coge un hueco. ¿Listo? El amortiguador del carro toma un hueco, o el amortiguador de la moto coge un hueco.
Inmediatamente un tiempo después, el hueco, ¿cierto? Al principio vibra mucho, pero después su nivel de oscilación disminuye. Eso quiere decir que este sistema, ¿cierto? Se tiende a estabilizar, tiende a volver a ser cero. ¿Listo? Mientras que si, imagínense, ustedes fuesen o tuviesen una curva de este tipo de ascenso y este fuese el amortiguador, pues a medida que pasaran el tiempo, ustedes tenderían a que el amortiguador cada vez oscilara más en función del tiempo. Si eso es la oscilación, pues evidentemente va a llegar un momento en el cual se rompe. Perdón, y estos sistemas que no son acotados, por lo general tienden a romper las cosas, mientras que estos tienden a estabilizar los fenómenos. Otro ejemplo típico, supongan una bomba, ¿cierto? La bomba atómica que lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica que lanzaron en la Segunda Guerra Mundial obedece casi que a cabalidad lo que nos está pasando con la curva en este momento. Y hizo esto, creció en energía mínima, hasta que reventó, y cuando reventó, cayó. Miren los dos comportamientos. Esta es la cola derecha y esta es la cola izquierda. Así que casi la mayoría de fenómenos que nosotros observamos tienden a crecer en energía y a aprovechar después esa energía. Incluso son tan utilizadas estas señales que nosotros podemos ver su aplicación directamente en sistemas vivos, sistemas cíclicos, ¿cierto? Sistemas de seres vivos. También las podemos ver en sistemas, por ejemplo, de pago. Ustedes que utilizan muchísimos, por ejemplo, la tecnología de iPhone, ¿cierto? Eso tiene una curva en donde, por aquí en esto que es donde está el costo más elevado, está la innovación. Entonces, el que quiere innovar paga el alto costo y el que no quiere innovar espera un poquito, pero entonces coge la curva por acá y la coge a un menor costo. ¿Listo? Ese tipo de señales exponenciales es tal vez de las más aplicadas y utilizadas actualmente en nuestro entorno. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Bien, pues vamos muy bien. Pues el siguiente tema que nosotros tendríamos, evidentemente, serían las exponenciales complejas. ¿Listo? Y en función de las exponenciales complejas, entonces yo digo ahora, ya no, A no es real, sino que A pertenece, ¿cierto?, a los números imaginarios. ¿Listo? A los imaginarios. Si A pertenece a los imaginarios, quiere decir que cuando yo eleve la exponencial, voy a obtener esto, voy a colocarlo para que no me quede en función de X, sino solamente E a la A por T, siempre en función del tiempo, recuerden. Eso me daría una parte real más una parte imaginaria en función del tiempo. ¿Listo? Esa parte, pues lógicamente se me dividiría en una señal real que multiplica a una señal imaginaria. Esta ya vimos su comportamiento, ¿cierto? O crece o decrece dependiendo de algo. Pero esta de acá sí no la conocemos. Y la forma fácil de poder definirla obedece a la definición propia de los números imaginarios. Entonces, ¿qué me dice el panel de la definición de los números imaginarios? Los números imaginarios me dicen, siempre usted va a tener nuevamente dos ejes, donde este es el real y este es el J imaginario. Así que cualquier número que usted represente aquí, por ejemplo, 1, 1, 1 en real, 1 en imaginario, pues usted va a tener que tiene un ángulo, ¿cierto? Y que puede ser representado, ¿listo?, como una magnitud. Por ejemplo, aquí la magnitud sería raíz de 2, raíz de 1 más 1, y un ángulo. Y que si usted empezase a variar el ángulo, pues obedece a la definición de las funciones trigonométricas. Es oscilante. Obsérvenlo, es oscilante. Y lo primero que yo tengo que decir
es que efectivamente esa señal tendría que ser de algún modo, o debería tener alguna imagen sinusoidal. ¿Listo? Si yo tengo eso perfectamente claro, pues yo pudiese decir que a los valores totalmente imaginarios los pudiese acotar. Y aparece un señor muy importante de apellido Euler. ¿Le suena el nombre? Marcela. ¿Quién es Euler? John. Angélica. ¿Quién es Euler? ¿Y por qué es tan importante? ¿No lo sabemos? Pues resulta y pasa que el señor Euler se aprovecha y dice, si esto es oscilatorio, miren, observen, si yo arranco aquí y termino aquí, pues eso debe ser periódico. O sea, esa señal exponencial compleja debe ser periódica. Así que, ¿a qué obedece la señal exponencial compleja? La señal exponencial compleja me dice e a la j omega t, para que sea compleja, debe tener una componente que sea e a la j omega t más periodo. ¿Cierto que sí? Hasta ahí, nada normal. Entonces, si ustedes descomponen esto, pues efectivamente esto se me va a convertir en dos exponenciales, e a la j omega t multiplicado por e a la j omega periódica. Nuevamente, ¿por qué es periódica? Porque mira, ella sale de 0 grados en un plano complejo y vuelve a caer en 0 grados. Es compleja. Si ustedes observan esto, la única forma de que esto se cumpla es que e a la j omega periodo sea igual a 1, para que 1 por este me dé nuevamente el mismo. Este es el gran descubrimiento que hace el señor Leonhard Euler. Miren. Y de aquí, pues empieza a desprenderse una cantidad de cosas. ¿Por qué razón? Porque él dice, si ahí tengo un periodo, listo, y tengo asociada una frecuencia, la única forma de que yo pueda cumplir ese cometido es que yo o coloque una frecuencia 0, es decir, omega sea igual a 0, ¿cierto? Tendría un valor igual a 1, esto, o inmediatamente tenga un valor de t igual a 0. ¿Listo? O un valor de t muy pequeño. Y entonces aquí define automáticamente, pero uno dice, pero se recuerda claramente que el periodo debería ser igual a 2pi sobre la frecuencia. Y él acota y dice, claro, sí, pero puede ser positiva y negativa. Observe que puede girar en un sentido como puede girar en el otro. Entonces se le coloca sobre la magnitud. Una vez define ese tipo de cosas, pues él dice, pues entonces es supremamente sencillo, porque entonces eso me llevaría a mí a decir que la señal, voy por aquí a hacerlo en otra página, que la señal e a la j omega t, ¿listo? Debería tener el mismo Profe, ¿se periodo puede que e a regresar la un menos momentico a la j diapositiva anterior, por favor? omega t. ¿Listo? Ahí, profe. Lo que está debajo del 2pi es R. Perdón, de pronto quedó mal escrito. Es la magnitud, Ah, ok. ¿vale? De W. Lo voy a colocar en doble corchete para que ustedes recuerden que eso es la magnitud. ¿Por qué escribo que la magnitud? Porque miren, que si yo giro hacia un lado, pues yo pudiese tener e a la j omega t. Pero si giro hacia el otro, pudiese tener e a la menos j omega t. ¿Listo? Entonces, por eso tengo que colocar la magnitud de omega para que sea la misma. Y el periodo de estas dos es el mismo. Tienen el mismo periodo. ¿Por qué? Porque giran alrededor del mismo círculo. Si eso es cierto y giran alrededor del mismo círculo, pues yo pudiese combinar esas dos. Y yo lo que digo, bueno, perfecto. Si ustedes observan esta señal de acá, perdón que me fui muy allá, pues yo digo, cuando gire acá, ¿listo? Yo tengo una señal real y tengo una señal compleja. Si yo tengo única y exclusivamente la señal real y la señal compleja, yo digo, pues por acá pudiese llegar a un valor, por acá pudiese llegar a otro valor, o siempre tomo los ángulos inversos. Observen, más 45 menos 45, ¿cierto? Más 45 menos 135.
Y si yo hiciese la combinación de estas dos, pues yo lo que pudiese decir es, ¿y qué pasaría si lo sumo? ¿Cierto? ¿Qué ocurriría si yo sumo esas señales? Y evidentemente él se da cuenta que eso tendería a una señal sinusoidal o cosinusoidal. ¿Cómo darse cuenta de cuál está trabajando en este momento? Pues él lo que hace es, voy a definir esa señal, ¿cierto? Esa señal lo más parecida como una señal coseno desplazada un determinado tiempo. Si yo tengo esa señal desplazada a determinado tiempo, pues entonces yo puedo decir, ¿qué ocurre si E a la J omega T, supongo, esto, que tiene una relación estrecha con una señal cosinusoidal que va a tener una frecuencia, ¿por qué? Porque está basada en la definición de las sinusoidales, pero que no sé en dónde empieza, es decir, le vamos a poner un desfase. Si yo hago esa suposición, tengo que encontrar cuál es el desfase exacto para poder equilibrar e igualar cuáles son esas señales. Después de ponerse a hacer muchas pruebas, ¿cierto? Y de llegar a una prueba que para este momento se sale del curso, esto llega a lo siguiente. E a la J omega T puede ser definido como una parte real. Y ustedes dicen, ¿cómo así, señor? E a la J omega T. ¿Listo? Una parte real, es decir, yo puedo armar esta parte real más esta parte compleja o imaginaria basados en las funciones trigonométricas. ¿Cuáles funciones trigonométricas? Siempre me dicen que el eje X es el coseno y el eje Y es el seno. Y dice, pues fácil, entonces. Si yo conozco este ángulo, que es phi, y lo voy a dejar en función de phi, si yo conozco este ángulo, que es phi, alrededor del cual estoy girando, pues automáticamente yo puedo decir que esto va a ser en la parte real coseno de phi y en la parte imaginaria j seno de phi. Y si yo cambio el phi por e a la j omega t, pues esto me va a dar que es coseno de omega t más j seno de omega t. ¿Por qué razón tiene que ser más? Porque está girando en el mismo sentido en que giran los ángulos en el que yo definí, ¿sí? Ahí solamente cambio, perdón, aquí olvidé el j, y si no, no sería compleja. Y si yo coloco e a la menos j omega t, pues esto sería, por definición, coseno de menos omega t más j seno de menos omega t. En función de esto, como yo ya me conozco que algunas funciones son pares y otras funciones son impares, pues yo ya sé que esta es par. Ya la revisé. Y sé que esta es impar. Y con razón a esto, o en razón a que estoy utilizando este tipo de cosas, me llega la definición a que esto es coseno de omega t menos j seno de omega t. Y esa es la gran identidad de Euler, que mientras yo la empiezo, lógicamente, si ustedes empiezan a hacer combinaciones de esta identidad de Euler, que es sencillo de entender, por ejemplo, si yo hiciese e a la j omega t más e a la menos j omega t, pues inmediatamente yo tendría lo siguiente. Tendría coseno de omega t más j seno de omega t más la segunda, que sería coseno, porque es par, de omega t menos j seno de omega t. Y si ustedes la suman, pues miren lo que ocurre. Se cancela, quedan todos los senos, y aquí me queda que esto es 2 veces el coseno de omega t. Inviertan los signos, es decir, hagan lo mismo, pero con e a la j omega t. Perdón, e a la j omega t menos e a la menos j omega t. Pues aquí ahora las que se van a cancelar son los cosenos. Y esto me va a dar
más, sí, menos por menos da más, 2J, ¿cierto? J más J, 2J seno de omega t. Y de ahí que ustedes conozcan las típicas identidades y ustedes digan, ah, pues fácil entonces. Si yo este 2 lo paso, ¿cierto? A dividir acá, ¿cierto? Es lo mismo que si dividiera acá. Entonces, e a la j omega t más e a la menos j omega t sobre 2 es igual a coseno. O, si yo aquí pasase a dividir este 2j y aquí pasase a dividir este 2j, ¿cierto? Miren, pues yo diría que e a la j omega t menos e a la menos j omega t sobre 2j es la nueva omega t. Y de ahí ya puedo definir mi señal sinusoidal. Ojo, porque es importante. Entonces, yo que las conozco, las señales sinusoidales, y digo que las señales sinusoidales es posible armarlas en función de exponenciales complejas. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque eso me lleva a que todos los fenómenos, o en su mayoría fenómenos estadísticos que conozco yo en la vida real, ¿cierto? O en la vida, en lo que yo trabajo por general en fenómenos estadísticos, cíclicos, que se repiten, son de tipo cosinusoidal o sinusoidal oscilante. Y si son sinusoidales y cosinusoidales, pues yo los puedo poner en términos de exponenciales complejas. Y eso es una ventaja gigante porque las exponenciales no tienen derivadas, o bueno, las derivadas son ellas mismas por un factor, las integrales son ellas mismas por un factor, la multiplicación son ellas mismas con cambio de exponentes, ¿sí? O sea, siguen siendo exponenciales, exponenciales y exponenciales. Y eso me ayuda a resolver los problemas de manera más sencilla. De ahí se desprenden algunas transformadas que manejaremos más adelante. El ejemplo típico más importante que ustedes manejan hasta este momento con estas exponenciales complejas son los circuitos así. Y en términos de esto, por ejemplo, ¿cómo resolvemos este circuito? R, L, C. Cuando esto tiene, lógicamente nosotros entendemos, digamos que 110 voltios a 0 grados. Laura, ¿cómo o qué técnica utilizarías? No quiero el resultado, solamente qué técnica utilizarías para resolver este circuito. ¿Cuál, Laura? No, profe, la verdad no me acuerdo. Adrián. Naila. Marcela. ¿Algo por decir? ¿Transformada? Transformada ¿De Laplace? por ejemplo, aunque la vamos a ver en este curso, ¿cierto? La transformada de Laplace se basa en hacer una transformación exponencial. ¿Cierto? Es la integral de e a la st. Eso es una transformación exponencial. Entonces, nuevamente, tiene relación con las exponenciales. Esa es una forma que se volvió fácilmente desarrollada. Transformada de Fourier también tiene una forma de desarrollarlo. Pero hay una transformada más importante y es la que ustedes utilizaron. Y que no lo vayan a olvidar, por favor. Y me resuelven este circuito para la siguiente clase. Y se conoce como el término de fasores. ¿Listo? Así que por favor me resuelven este circuito en términos de fasores para la siguiente clase. Esto lo voy a preguntar al entrar.